El hijo muy guapo de mi mejor amiga acabó con mi matrimonio. Tengo 45 años. Esta historia sucedió en California, en los Estados Unidos. Yo crecí aquí y desde que llegué a mis 12 años, conocí a mi mejor amiga con quien crecí y quien ha estado a mi lado siempre. Somos vecinas y prácticamente hermanas. Nos reunimos para las fechas especiales, nos conocemos muy bien y nos queremos mucho. Mi familia la quiere y su familia me quiere a mí. Tenemos una relación muy especial. Yo me casé a los 25 años y ella fue mi dama de honor. Mi esposo y yo tuvimos a nuestro primer hijo y ella es la madrina de mi hijo. Y justo 3 años después de mi boda, mi mejor amiga quedó embarazada. Lo curioso es que mi amiga no tenía novio ni pretendiente en ese momento. Cuando me contó la noticia me tomó por sorpresa, especialmente porque al preguntarle quién era el padre de su hijo, ella se puso muy nerviosa y me dijo que no sabía. Yo, por supuesto, que le insistí para que me contara todo, porque siempre nos contábamos todo y no teníamos ningún tipo de secreto. Y entonces, después de mucho insistirle, me contó que lo más probable es que quedó embarazada en la fiesta de Navidad o de Año Nuevo, pero no recuerda nada porque había bebido, así que desconocía totalmente quién era el padre de su hijo. Y las posibilidades eran muchas, pues nuestras fiestas de Navidad y Año Nuevo son muy grandes. Se reúne toda la familia y amigos y después de la medianoche vamos a otras fiestas en casas de otros amigos y allí seguimos y luego otro amigo hace un after al que también vamos, en fin. Las posibilidades de encontrar a ese padre eran muy pocas. Yo le dije a mi amiga que no se preocupara, pues a ese bebé no le faltaría nada. Pasó el tiempo, su hijo nació, lo queremos y amamos como si fuera nuestro hijo. Creció al lado del mío y como parte de nuestra gran familia de amigos. Del padre efectivamente nunca supimos nada, empezando porque mi amiga decía que ella no tenía ni idea de quién era. Cuando el niño empezó a convertirse en adolescente, se convirtió en un chico muy guapo y me causó muchísima intriga que se parecía muchísimo a mi hijo. Era impresionante, sus rasgos faciales, sus gestos, su manera de hablar, su altura, el color de su cabello eran muy similares y yo me puse paranoica. Se lo comenté a mi mejor amiga y ella, muy nerviosa, me dijo que si su hijo hablaba como el mío y tenía gestos era porque lo veía como un ejemplo a seguir y quería ser como él, pero nada más. Sin embargo, yo no podía dejar de pensar en eso. Durante meses el tema me daba vueltas en la cabeza. Empecé a tener insomnio, a deprimirme y a pasarlo mal. Por eso decidí hablar con mi esposo y contarle que el hijo de mi mejor amiga se parecía mucho a nuestro hijo. Él se sorprendió y me dio la razón. Me dijo que no se había fijado, pero efectivamente se parecían mucho. Entonces le pedí que por favor fuera muy sincero conmigo y que me dijera toda la verdad. Él no entendía de lo que le estaba hablando, se puso serio y me pidió que fuera más específica y puntual. Entonces le dije que mi mejor amiga decía que no sabía quién era el padre de su hijo porque en las fiestas de Navidad y Año Nuevo había bebido y no recordaba nada. Y dado que su hijo y nuestro hijo se parecían tanto, yo tenía la leve sospecha de que él era el padre de ambos. Entonces le pregunté puntualmente si esa noche él se había acostado con mi mejor amiga. Él soltó la risa y me preguntó si era una broma. Y cuando le expliqué que no era ninguna broma, sino que era una pregunta genuina, se puso muy nervioso y me respondió tajantemente que no, que él no se había acostado con mi mejor amiga, que él me amaba a mí y jamás me sería infiel. Yo entonces le pregunté si a lo mejor él también había bebido y no recordaba lo que había sucedido, pero fue muy claro y contundente en su respuesta. Insistía que él no se había metido nunca con mi amiga. Me dijo que entendía que la similitud de los chicos era innegable, pero que él no era el padre del hijo de mi amiga. Sin embargo, yo no le creí, y en vez de quedar más tranquila, me sentía más ansiosa ahora. Y me arrepiento mucho de lo que hice, pero mi desesperación era tanta que fue lo único que se me ocurrió. Empezaron a hacerse populares unas pruebas de ADN caseras, y ordené varias sin decirle a nadie. No eran para nada invasivas, de hecho se tomaban con un hisopo y saliva. Las muestras se enviaban por correo y asimismo recibiría los resultados, de manera que no despertaría sospechas. Un día que mi hijo y el hijo de mi amiga estaban en casa jugando videojuegos, aproveché que estaban distraídos y les pedí que me dejaran tomarles una muestra de saliva para un examen rutinario de gripe y descartar que la tuvieran. Ellos ni me prestaron atención, así que fue muy fácil. Al cabo de 2 semanas recibí la respuesta del laboratorio y para mi sorpresa,
La prueba de hermandad había dado 98% negativa. Es decir, que mi hijo y el de mi vecina no eran hermanos. Sin embargo, mi obsesión era tanta que el 98% no me satisfacía. Así que pensé que la prueba de ADN había salido mal y quería repetirla. Volví a tomar otra muestra a los chicos y la envié de nuevo. Y no me gustó para nada ver los resultados esta vez, pues decía que era 97% negativa para hermandad. Me desesperé. Mi obsesión me tenía consumida. No podía estar tranquila si la prueba no me arrojaba un 100% de certeza. Y tras meses de pensar y darme mala vida, decidí hablar con mi esposo de nuevo. Le conté lo que había hecho, le mostré las 2 pruebas de ADN y le pedí que por favor me permitiera tomar una muestra de él y del hijo de mi vecina para hacer una prueba de paternidad. Él se ofendió muchísimo, estaba indignado, no podía creer que yo no confiara en él. Me dijo que me desconocía, que estaba muy sorprendido de lo que yo había hecho y más aún de que le pidiera eso. Y yo, que estaba muy paranoica, le dije que solamente con una prueba de ADN de paternidad podría vivir tranquila. Y para mi sorpresa, mi esposo me dijo que si no podía confiar en él, pues él no quería seguir viviendo conmigo. Me permitió tomarle la muestra y ese mismo día se fue de la casa. Me pidió que no lo buscara cuando recibiera los resultados porque él ya sabía cuáles eran. Yo tenía la percepción de la realidad totalmente alterada. Me sentía tranquila de haber obtenido la muestra y no me importó que mi esposo se hubiera separado de mí, pues para mí era una muestra de que yo tenía la razón. Ni les cuento del escándalo en mi casa, nadie entendía lo que había sucedido, le hice muchísimo daño a mi hijo y toda mi familia, pero yo solo les decía que en un par de semanas todos sabrían la verdad. Llegó el día de recibir los resultados de las pruebas y reuní a toda mi familia y también a mi amiga y les dije que les iba a explicar la razón por la que mi esposo me había dejado y les iba a mostrar las pruebas contundentes de que él y mi mejor amiga me habían engañado todo este tiempo. Me arrepiento mucho de haber actuado de esa manera. Lastimé y herí a todos. Mi obsesión me hizo perder el respeto y amor que sentía por mi familia. Se pone denso, se pone returbio. Abrí el sobre enfrente de todos y les dije, miren, esta es una prueba de ADN de paternidad que les hice al hijo de mi amiga y a mi esposo. Tal y como todos pueden ver aquí, claramente dice que es 98% negativa. Dio negativa. No, qué cosa tan tremenda. Espera, ya sigo. Yo volví a leer como 10 veces y efectivamente decía que el resultado era negativo. Toda mi familia me miró mal, mi amiga se puso a llorar, me preguntaron que de qué estaba hablando y el mundo entonces se me derrumbó. Entendí todo el daño que había causado con mi ridícula obsesión. Fue el peor día de mi vida. Aún lo recuerdo con muchísima frustración, pues me desconozco. No sé cómo fui capaz de hacer algo tan ruin. No podía verlos a la cara, y entonces les expliqué que estaba convencida de que mi esposo era el padre del hijo de mi amiga y que llevaba ya un año sospechando eso y necesitaba estar segura de que eso era cierto o falso, porque no podía ni dormir pensando en el asunto. Mi mejor amiga se fue, dejó de hablarme como por 6 meses, mi familia se enojó muchísimo conmigo, y finalmente fue mi mamá quien me convenció de ir a terapia. Con ayuda profesional pude librarme un poco de la angustia y retomar mi vida. Para no hacer largo el cuento, mi familia veía que yo genuinamente sufría por ese tema. Mi esposo seguía en contacto con todos y con mi hijo, pues finalmente él era una víctima de mi paranoia. Poco a poco retomé el trato con él y un día por fin me animé a pedirle perdón. Le hablé con sinceridad y le supliqué que me perdonara por mi locura. Él me dijo que me amaba y me extrañaba mucho. Me explicó que lo había herido mucho con mi desconfianza, pero que estaba dispuesto a perdonarme. Yo fui muy sincera con él y le dije que lo amaba con todo mi corazón, pero el asunto de quién era el padre del hijo de mi amiga me carcomía y me robaba la paz. Después de mucho hablar con mi esposo, él finalmente me dijo que solicitáramos al laboratorio que con las muestras de ADN de él, de nuestro hijo y del hijo de mi vecina, hicieran todas las pruebas que existieran y nos dijeran qué parentesco existía entre los 3. Yo no podía creer que mi esposo fuera tan bueno. Después de mi falta de respeto, desconfianza y todo lo que le hice pasar, él estaba dispuesto a perdonarme e incluso estaba dispuesto a ayudarme con mi obsesión.
Él me explicó que entendía que mi salud mental se había comprometido y que me amaba tanto que estaba dispuesto a ayudarme para que yo siguiera con mi vida. Regresó a casa, habló con mi amiga para explicarle lo que haríamos y también intercedió con ella para que me perdonara. Solicitamos al laboratorio los exámenes y 2 semanas después, como de costumbre, recibimos el sobre. Los 3 nos sentamos a leerlos y la sorpresa vino cuando vimos un resultado positivo. Ay, no, creo que me voy a hiperventilar. Ahora sí viene lo chido. Había un 99.9% de coincidencia en la prueba de hermandad entre el hijo de mi vecina y mi esposo. Todos nos miramos sorprendidos, no sabíamos qué decir. Leímos como 20 veces todos los resultados y finalmente entendimos la verdad. Mi amiga se había acostado con mi suegro. Mi esposo era hermano del hijo de mi vecina. O sea que el niño era mi cuñado y el tío de mi hijo. Todo cobró sentido. Me puse a llorar de inmediato porque era como quitarme un enorme peso de encima que me impedía continuar con mi vida normalmente. Nos abrazamos, les pedí perdón a ambos y ellos fueron muy condescendientes conmigo. Me perdonaron, me hicieron sentir tranquila y limamos asperezas. Yo recuperé a mi esposo y a mi mejor amiga. Volví a dormir bien y tuve paz. Mi esposo le preguntó a mi amiga qué quería hacer ahora que sabía eso. Y ella fue muy puntual cuando nos pidió que por favor respetáramos su decisión de no decir absolutamente nada del tema a nadie. Mi esposo y yo prometimos no hablar más del tema. Lo único que él dijo es que se aseguraría de que su hermanito menor recibiera parte de la herencia de su padre cuando él falleciera. A mi amiga eso no le importó porque gracias a Dios a todos económicamente nos va muy bien y sabemos trabajar. Mi suegro vive en el estado de Texas y no sabe nada. Ya está envejecido. Y si ni mi esposo ni mi amiga quieren hacer nada al respecto, yo mejor me voy a quedar calladita. No, pues es lo menos ya después de todo ese escándalo que armó. Estamos más unidos que nunca. Ellos sinceramente me perdonaron por el daño que les hice y yo he aprendido a lidiar mejor conmigo misma. Recuerden que nada de esto me sucedió a mí. Esta historia me la envía una seguidora anónima y yo simplemente la cuento. Si ustedes quieren saber más sobre mi vida y mi hermosa familia, me encuentran en Instagram como Ruth Castro Montoya.